la línea glútea. Generalmente hay dos líneas glúteas, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Y aquí aparece una línea que algunos autores lo llaman la línea glútea inferior, pero no es más que la cresta supraacetabular donde se origina este músculo que vemos acá, el tendón reflejo del recto femoral. Si observamos en la fosa ilíaca externa, digamos aquí, como las líneas glúteas anterior y posterior delimitan unos espacios para que puedan originarse los músculos glúteos. Entonces vamos a mirar a este glúteo que está aquí por la zona anterior a la línea glútea. Por delante de la línea glútea anterior estará este músculo, que es el músculo glúteo menor. Entre las dos líneas glúteas, anterior y posterior, está el glúteo medio, el glúteo mediano. Y por detrás de la línea glútea posterior estará el músculo glúteo mayor. Tres músculos. Pero además el glúteo mayor está originándose también en la cara posterior del sacro, el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso. Ahora hay que preguntarnos a dónde se van los músculos glúteos. Pues tendremos que observar que los glúteos van a ir al trocánter. ¿Para qué? Para ser movilizadores de la articulación de la cadera. El glúteo menor va a la cara anterior, el trocánter mayor, el glúteo medio a la cara posterior, el glúteo mayor una parte a la cresta glútea en esta línea de trifurcación, la zona lateral, línea de trifurcación lateral para el glúteo mayor, porque la mayor cantidad de fibras del glúteo mayor se relacionan con una aponeuriosis que está cubriendo la zona lateral del músculo, que es el tensor de la fascia elástica, y con él van a dejar a una inserción muy distal en la tibia. Y el cuarto músculo está aquí en la región supraacetabular, el tendón reflejo del recto femoral. Cuatro músculos por encima del agujero que corresponde a la cavidad acetabular. Por debajo, en la rama, ¿qué vamos a encontrar? Pues alrededor del agujero obturador, la cara externa que vemos aquí, estará este músculo, el obturador externo. Y luego vamos a mirar que la rama iliopúbica, en esta rama iliopúbica están los aductores, los tres aductores. El aductor largo, el aductor corto o brevis y el aductor mayor. Tres aductores más un obturador externo, cuatro más en la zona más superior, el gracilis o recto interno. Entonces ya tenemos 9 músculos en la cara externa del hueso ilíaco. Vemos estos mismos músculos aquí en la diapositiva cómo se están originando. ¿A dónde irán estos aductores? Los aductores también van a ir al fémur, a la diáfisis del fémur, los dos primeros, aductor largo y brevis o corto, para el tercer aductor ir a la zona distal del fémur, a un tubérculo que se llama el tubérculo del tercer aductor, en el cóndilo femoral interno, y formar un espacio entre el fascículo medio y el fascículo inferior del aductor mayor, que se llama el espacio para atravesar la arteria femoral y convertirse en arteria posterior. Muy bien, ¿qué cosa vamos a mirar en la cara interna? Pues miramos aquí una línea, la línea acuata o línea iluminada. Es una línea que nos permite diferenciar por encima de ella este espacio, la fosa ilíaca interna. Por debajo vemos una zona que tiene la especie más o menos de una superficie cuadrilátera, por eso se llama la lámina cuadrilátera, que representa el fondo de la cavidad acetabular vista por dentro. Y luego miraremos al agujero obturador también por su cara interna, a las ramas iliopúbica e isquiopúbica por su cara interna. ¿Qué músculos se van a originar en esta cara interna? Pues en la fosa ilíaca interna, el músculo ilíaco. Este músculo ilíaco aparece aquí desde la fosa ilíaca interna a este espacio, que ocupa el borde anterior para formar un canal.
este músculo ilíaco se va a unir con un músculo que viene de la columna vertebral, el músculo psoas. Los dos, el psoas ilíaco, van a salir por esta superficie, por este canal, para ir ¿a dónde? Al fémur. ¿Qué parte del fémur? Aquí, a la tuberosidad menor, trocánter menor. Es un tubérculo óseo para la inserción distante del psoas ilíaco o iliosoas. Primer lóbulo. Y luego aquí, en la superficie interna del agujero, vamos a tener el obturador interno. Y en la cara interna de las ramas, si yo miro los dos huesos ilíacos, ¿no? Del otro lado, ¿qué cosa voy a tener? El suelo pélvico. Entonces, estos músculos que se originan en la cara interna de las ramas ilio-isquiopúbicas son el traverso superficial del periné, que cierra el espacio como una hamaca. El traverso profundo del periné, el isquio cavernoso en la cara interna, en la rama isquiopúbica, el constrictor de la uretra y el elevador del ano. El elevador del ano tiene 3 fascículos, aquí solamente está el ilio coccigio. Porque después tenemos el tubo coccigio en el pubis y el tubo rectal también en el pubis hacia la cara posterior del pene. Entonces ya tenemos 7 músculos en la cara interna, más 9 que vimos en la cara externa. ¿Qué más me interesa? Pues mirar los bordes. Aquí es el borde anterior y luego veremos el borde posterior. ¿Qué hay en este borde? El borde anterior, espina ilíaca antero superior. ¿Qué más? Espina ilíaca antero inferior. Entre las dos hay una depresión, una escotadura, que se llama la escotadura indominada, por donde va a pasar una rama nerviosa del plexo lumbar por este canal para evitar una inervación sensitiva a la cara lateral del músculo. En la espina ilíaca antero superior, ¿qué cosa voy a tener? 1, el músculo sartórico. 2, el extensor de la fascia lata. 3, el origen de un ligamento que es la fascia terminal del músculo oblicuo externo del abdomen, que está en el labio superior, y aquí en el espina ilíaca antero superior se convierte en ligamento. ¿Qué ligamento? Inguinal, el ligamento iliopúbico, porque va desde la espina ilíaca hasta la cresta del pubis. Y cierra todo el borde anterior. Muy bien. El espina ilíaca anteroinferior que tenemos aquí va a estar el tendón directo del recto femoral. Ya habíamos visto su tendón reflejo, ahora está el tendón directo. Luego seguimos y vemos esta superficie que es la eminencia ilopectina, la cresta pectina, la cresta del pubis y la sínfisis del pubis. En la eminencia ilopectina hay otro músculo, el músculo pectíneo. Y en la superficie del pubis, en la espina del pubis y en la cresta está el músculo recto abdominal, músculo que viene de la pared anterior del abdomen. ¿Qué más? El piramidal del abdomen. 6 músculos en el borde anterior. ¿Qué vamos a ver en el borde posterior? En el borde posterior tenemos entonces aquí la espina ilíaca posterior superior. Más abajo, la espina ilíaca posterior inferior. La zona posterior del hueso ilíaco que sirve para la inserción del glúteo mayor. Sus fibras aparecen aquí en la cara posterior del sacro, pero debajo de ellas están las fibras de origen del dorsal ancho. Cara posterior del sacro, cara posterior de la espina ilíaca posterior superior e inferior, ligamento sacro-tuberoso, sacro-espinoso, todo eso es origen del dorsal ancho. ¿Dónde más se origina? Pues ya lo hemos visto, en las espinas, en los procesos espinosos de las vértebras lumbares. Ya sabemos dónde termina el dorsal ancho. ¿Dónde termina el dorsal ancho? Ya, en su punto tubular. Ángulo inferior del escápulo. De repente en la otra vida. ¿Qué dice el delegado? ¿Dónde está la delegada? La delegada no la veo, nunca viene. ¿Qué dice? ¿Qué es? Surco intertubercular, en fondo del surco intertubercular. Entonces, aquí este es el músculo que se origina, miren ustedes aquí en el sacro, el iliaco, los ligamentos, el proceso espinoso,
y termina en el húmero. ¿Cuánto recorre? Debajo de él está el músculo de la masa común. El músculo de la masa común también tiene el mismo origen y van a desdoblarse en tres. El hilo corto cervical, el dorsal largo, el longísimo del dorso y el espinoso. Y debajo de este músculo de la masa común está el músculo multífides. Todos ellos se originan aquí. En esta cara posterior del sacro, en la cara posterior de las espinas y ya la posterior superior del posterior inferior. ¿Qué más voy a tener? Pues en el borde posterior esta escotadura. Esta se llama la escotadura isquiática o ciática mayor. ¿Qué sale por aquí? El músculo piramidal. ¿Dónde se origina el músculo piramidal? En la cara anterior del sacro. Aparece aquí el músculo piramidal y este músculo piramidal es una guía para los vasos y nervios por encima, vasos y nervios glúteos superiores, por debajo del piramidal, vasos y nervios glúteos inferiores, vasos y nervios pudengos, nervio cutáneo femoral posterior del muslo, nervio para el cuadrado femoral, para el cuadrado interno, para el piramidal. Entonces, estos elementos van a salir por la escotadura isquiática mayor. Luego tenemos esta espina, la espina ciática o espina isquiática, que da origen a este músculo, al gémino inferior. Luego vamos a mirar aquí la tuberosidad isquiática. Entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática hay otro espacio aquí. ¿Vio? Foramen isquiático menor o escotadura isquiática menor. ¿Qué salen por estos elementos de la escotadura ciática menor? Pues los vasos y nervios glúteos, vasos y nervios pudengos que salieron por la escotadura ciática mayor dan la vuelta a la espina y vuelvan a ingresar a la pelvis. Vasos y nervios pudengos que son encargados de dar la inervación a todo el suelo pélvico y la irrigación. Y en esta tuberosidad isquiática, ¿quién se origina? Si aquí estaba el gémino superior, aquí la tuberosidad isquiática está el gémino inferior. ¿Qué más? El semitendinoso, el semimembranoso, el cuadrado femoral, ¿ya? Son músculos que aparecen aquí como origen. El semitendinoso y semimembranoso se van a la tibia. Tienen ustedes de la región isquiática hasta la tibia. El cuadrado femoral está uniendo esta tuberosidad isquiática a la parte posterior del fémur, a la posterior del fémur. Y los ligamentos sacrotuberosos que vienen de la cara posterior del sacro a la tuberosidad isquiática y el sacro espinoso que viene de la cara posterior del sacro a la espina ciática o isquiática. Entonces ya tenemos una cantidad de elementos que tenemos que recordar a alumnos, así como le dije a mi grupo que pintara los números en la escápula, en la clavícula, en el húmero. El día miércoles, con ustedes, pintarán todos estos músculos, sus caras y por sus bordes. ¿Qué pasa en el borde superior o prestidiáfano? Pues en el borde superior lo vamos a dividir en dos, en los dos tercios anteriores y el tercio posterior. El tercio posterior ya lo relacionamos con el dorsal ancho, con la masa común, con el multífides. Los dos tercios anteriores lo vamos a dividir en las líneas que aparecen aquí, que son los labios de la prestidiana. En rojo, el labio externo, el oblicuo externo. Adentro, el labio interno en amarillo para el verso del abdomen. Y la línea intermedia o intersticio, esto que es verde, para el músculo oblicuo interno. Músculos que vienen de la región abdominal, de la costilla, de los esternón. Entonces, vamos a ver que son elementos musculares que cubren la pared anterolateral de la cavidad abdominal. Ahora, si hay un borde superior, también habrá un borde inferior. El borde inferior es muy afilado, como si fuera el borde interno del escápula. Cuando nosotros hablamos con músculos de la región interna de la escápula, dijimos que había un grupo que tomaba el labio interno y la cara anterior, y otro grupo que tomaba el borde interno y la cara posterior. ¿Vio? ¿Se acuerdan o no? A ver,
ver, ¿qué dice el lomo? ¿Dónde? ¿Y qué cara? Cara anterior. ¿Y la posterior? Los músculos que vienen de la columna lateral. 20 se va a sacar en el examen. ¿Sí? Y sucede igual acá. En su borde inferior es un borde afilado. En sus dos músculos no hay ningún músculo que se origine aquí en el borde inferior. Se relacionan con los que están en la cara externa y en la cara interna que ya lo hemos visto. Y además este músculo, este hueso ilíaco se tiene que articular con el hueso sacro. El hueso sacro, miren ustedes, tiene una base, tiene un vértice, tiene la cara anterior excavada, tiene columnas importantes en el sacro que soportan la carga, la fuerza, a través de la parte final de la columna lumbar con la primera sacra. Originan una prominencia que va hacia adelante que se llama el promontorio. Este hueso sacro lo voy a dividir en una columna central, donde están los agujeros sacros anteriores y por detrás los agujeros sacros posteriores. Todo esto es la columna central del sacro. La columna lateral, lo que está por fuera, la columna medial, lo que está por dentro. Entonces, si hubiera un traumatismo que lesione del hueso ilíaco, que lesione la sínfisis del pubis, o que fractura el sacro, depende de dónde está la lesión de la fractura. Si está en la columna de los agujeros sacros, la columna intermedia es quirúrgico. Hay que liberarlo porque si no va a haber compresión del plexo sacro. Son los nervios que salen por los agujeros correspondientes, el segundo, el 2, el 3 y el 4. Y al final este hueso se va a articular con el coxis, ¿no? La parte final del elemento axial, para formar una articulación también sacrocoxígea, que tiene movimientos o la inserción del músculo activo coxígeo. En la cara posterior están las espinas que correspondían a las vértebras comunes y corrientes, los procesos espinosos. Estas espinas están fusionadas, por eso se llama la cresta posterior del sacro. Muy bien. Aparte del plexo sacro, que es muy importante aquí, tenemos a este músculo, el músculo piramidal o piriforme, cara anterior del sacro. ¿A dónde va a ir? Al hueso del fémur, al borde superior del trocánter mayor. Es un músculo importante para la reducción y la rotación lateral, pero hay que tener en cuenta un síndrome doloroso en este músculo cuando está, por ejemplo, con dos fascículos. Aquí podemos mirar dos fascículos del piramidal, y entre esos dos fascículos están atrapados algunas de las ramas del plexo sacro, que podría ser el nervio fibular o el nervio tibial. ¿Qué otro hueso me interesa en esta primera parte? A ver, este hueso, el fémur. Entonces, el fémur, igual que en el húmero, tiene una imagen triangular. Tiene una cara posterolateral, posterolateral y una cara anterior. Entonces, nosotros vamos a mirar que es diferente estudiar la diáfisis de los extremos. El extremo superior es un extremo articular. ¿Qué voy a observar? La cabeza femoral. ¿Qué más voy a hacer? A usar el cuello anatómico. Por debajo, los trocánteres. El trocánter menor para el músculo iliopsoas, el trocánter mayor que tiene 6 caras. Una cara superior, una cara inferior que se continúa con la diáfisis, una cara anterior, posterior, lateral y medial. ¿Por qué es importante la cabeza y el cuello del hombre? Porque es una zona clavicular. Si nosotros cortaríamos como si fuera un corte coronal, observamos cómo las clavículas están aquí en la cabeza del fémur y en el cuello para recibir la carga de este hueso ilíaco. Cuando usted corre, está parado, está sentado, las fuerzas se van a ir transmitiendo. La fuerza llega aquí a L5 y S1, pasa la articulación sacroiliaca y va a ir por 3 fascículos. Un fascículo que va del hueso ilíaco, la zona lateral y el acetábulo. Es la zona central de estos fascículos que llevan la fuerza, fascículo ilioacetabular. Luego habrá uno que va a la sínfisis de pubis, fascículo sacro-ilio púbico,
y otro que va a la tuberosidad isquiática, sacroiliaco isquiático. Estas tres fascículos llevan la fuerza desde el ilíaco a la cabeza del fémur a través del fondo acetabular. Y aquí está preparado la zona del fémur para fabricar las trabéculas que soportan la carga, que vienen de la cabeza a la parte interna del cuello. Se llama la trabécula de compresión. Pero el hueso también emite otras trabéculas que van del trocánter mayor a la cabeza femoral, el fascículo superior, y del trocánter mayor hacia la cara interna del cuello, el fascículo inferior. Estas trabéculas se llamarán la trabécula de tracción. ¿Cómo se produce? Por el movimiento. El niño, cuando comienza a caminar, ya tiene un estímulo para fabricar las trabéculas de tracción, las trabéculas de movimiento. ¿Vio? Y luego vamos a ver que el cuello femoral es una zona importante porque ahí están los vasos, así como la circunfleja humeral anterior y posterior, aquí está la circunfleja femoral anterior y posterior, o lateral y medial, siendo la medial una de las más importantes porque va a ingresar todas sus ramas al cuello femoral y va a irrigar en el 99% a la cabeza del fémur. La cabeza del fémur, por un lado, tiene a esta zona que se llama la fovea de la cabeza del fémur, o cavidad digital de la cabeza del fémur. ¿Y por qué es esta depresión? Porque aquí se origina un ligamento que se llama el ligamento redondo de la cabeza femoral que va al fondo acetabular. Esta cabeza está fija al hueso, al acetábulo, por este ligamento redondo. Muy bien. Y este ligamento redondo tiene una relación con la superficie de la cara interna, de este hueso, perdón, de la cara externa de este hueso, en la cual hay una escotadura. La escotadura que vemos aquí, de un lado y de otro lado, se llamará isquio púbico. Esto está cerrado por un ligamento, igual que la escotadura coracoidea del escápulo. Y por este túnel pasan vasos y nervios, ramas del obturador y nervio obturador. ¿Para qué? Para darle irrigación e inervación a esta zona del ligamento redondo. Muy bien. Luego vamos a ver que en la cara anterior del trocánter mayor llega el glúteo menor, en la cara lateral el glúteo mediano, en la cara superior o borde superior el obturador interno. Luego veremos aquí por detrás al obturador externo, aquello superior, aquello inferior y cuadrado plural en la cara posterior del trocánter mayor. En la cara lateral estará el glúteo mediano y en la cara posterior, ya lo habíamos dicho, la línea de trifurcación, la línea áspera se trifurca hacia aproximar en una cresta, la cresta del glúteo mayor. La cresta intermedia se llama la cresta para el músculo pectíneo y la cresta medial o interna, la cresta para el músculo vasto medial. Y luego vamos a observar que en la diáfisis, en la cara posterior, aquí posterior, lateral y medial, están ocupados por estos músculos, del origen del vasto medial y del vasto lateral. Entonces el vasto medial y el vasto lateral se tienen que unir con otros músculos. Uno de ellos, ya lo hemos visto, que se origina en el ilíaco, el recto femoral. Y el otro se origina en la cara anterior del fémur, que se llama el vasto intermedio. Entonces, el vasto lateral, el vasto medial, el vasto intermedio y el recto femoral forman el aparato extensor de la rodilla, músculo cuádriceps. Muy bien, aquí tenemos la línea de trifurcación que ya hemos hablado para los tres músculos y luego la línea áspera se condensa en toda la diáfisis para recibir aquí en azul al músculo aductor brevis, aductor largo, aductor mayor. Pero el fascículo del tercer aductor está aquí. Llega al tubérculo del tercer aductor, por medial del fémur. Junto con el fascículo medio
hace un nuevo alto, ¿tá? El túnel del aductor mayor para pasar la arteria que estaba aquí en el compartimento anterior, el muslo pase por este canal o anillo del tercer aductor y se vaya a la cara posterior de la región poplítea. Cambiando de nombre, es la misma arteria pero cambia de nombre, arteria poplítea. Entonces aquí todo esta línea áspera llegan los aductores, pero aquí se origina alguien más. La cabeza corta del bíceps femoral. Acuérdense que el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso y el cuadrado femoral estaban en esta isquia, aquí en la isquia. Entonces, ellos van ahí, ya le dije que el semitendinoso y el semimembranoso van a la tibia. La cabeza larga del bíceps femoral se tiene que unir con esta cabeza corta del bíceps femoral que se origina, aquí está, en el intersticio de la línea áspera, juntos irán a la pierna. ¿A dónde? A la cabeza del peroné. Muy bien. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener que en la superficie inferior del fémur están esta prominencia de hueso, los cóndilos femorales. Entonces los cóndilos femorales, si yo los observo por la zona posterior, son prominentes. Deja un espacio entre la región intercondila. Por encima de ambos cóndilos femorales y su cara posterior se están originando los gastronemios, los gemelos, gastronemio medial y gastronemio lateral. Y por la parte superior del gastronemio lateral una zona para el origen del músculo plantar. Entonces, tres músculos en la cara posterior de esta porción distal del fémur. ¿Qué miramos entonces en la cara anterior? Vamos a mirar que existe también una escotadura. En los cóndilos femorales, lateral y medial, está una escotadura. Esta escotadura va a hacer posible que nosotros lo tengamos que llamar la tróquea femoral. Tróquea femoral. ¿Para qué sirve la tróquea femoral? Para articularse con la rótula. Entonces, la tróquea que ya hemos visto en el húmero, la tróquea, muchos ni lo reconocían, decían no es el cóndilo, hay que estar un poco graves si no estudiamos alumnos. Hoy el aprendizaje en mi mesa fue terrible, mal. Estamos en la última clase. No sé qué pasará con la próxima vez, cómo aprenderá. Entonces esta es una polea, es una tróquea, que junto con la rótula va a originar una articulación fémoro-rotuliana, tipo sinovial, género-rotuliar. Pero si yo miro a los cóndilos femorales, miren ustedes, son prominencias de hueso, ¿con qué se van a articular? Con una cavidad. Hemos visto las características anatómicas de las articulaciones condilias o iliadas. Entonces se va a articular con una cavidad. ¿Quién forma la cavidad? La superficie, la cara superior de los cóndilos tiliares o plagiolos tiliares. Sinovial, género, condilo. Entonces aquí vamos a encontrar que de ambos cóndilos hacia la parte superior se originan dos líneas que si nosotros la unimos tenemos una base a nivel de los cóndilos, es el triángulo popliteo superior. Y tiene demarcación ósea y por supuesto también demarcación liginosa, que vamos a ver que hacia el lado lateral estará la cabeza larga del bíceps con la cabeza corta y al lado medial semitendinoso, semimembranoso. Muy bien. Dentro de las articulaciones que vamos a mirar en estos dos huesos, observaremos que los huesos ilíacos se articulan con el sacro. ¿Qué van a formar? La articulación sacroiliaca. Tipo sinovial, género artroide. Igual que la clavícula, la sacroiliaca por los dos tercios anteriores está unida perfectamente el hueso, pero en la parte posterior está separada. Por eso que esta articulación también tiene un fibrocartílago posterior.
Ligamentos, sacro ilíaco anterior, sacro ilíaco posterior, que es el más potente, el sacro ilíaco intermedio, el hilo lumbar, el sacro tuberoso y el sacro espinoso. Muy bien, una articulación aquí importante. La otra es aquí a nivel de la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, entre hueso y hueso, tiene un cartílago. Un cartílago que es un cartílago permanente, que va a originar pues una articulación de tipo cartilagino género sínfisis. ¿Qué vamos a tener? Pues ligamentos, ligamento interoso, el ligamento púbico superior, inferior, anterior, posterior. Entonces vamos a encontrar que también es un punto vulnerable. Si ocupamos un auto impacto sobre la zona anterior, rompe los ligamentos y separa la pelvis hasta dañar la sacroiliaca anterior. Y la tercera articulación la tenemos aquí, la articulación de la cadera, el coxofemoral, tipo sinovial, género de artrosis, igual que el hombro, todos los movimientos. Ya veremos qué movimientos tiene: flexión, extensión, aducción, rotación lateral, rotación medial y circunflexión. Ligamentos que vienen del ilíaco al fémur. Entonces vamos a ver ahí que hay ligamentos transversos del acetábulo, el ligamento redondo, que es el intraarticular, el disco femoral, el hilo femoral, el cubo femoral, y el circuito arterial. Si lo vemos por la parte interna, donde está el arterio obturador, vamos a ver la mama de la arteria obturatriz, la circunfleja medial, la circunfleja lateral, la glútea superior y la glútea inferior con la cara posterior, y los nervios van a estar relacionados también con la situación que tiene la articulación. El nervio femoral por la parte anterior, el nervio obturador por la parte interna de la articulación, el nervio del cuadrado femoral por la cara posterior de la articulación y el glúteo superior, posterior superior. Entonces hay una relación importante aquí que observar, alumnos. Si no tienen huesos, pues dibujen, miren los músculos, ubíquenlos, tomen de una foto y guarden los del cerebro. Pues no se pueden olvidar. A mí me fastidia porque les dicté en la clase teórica, vinieron 15 o 20, el resto no se sabe por qué no viene. Pero si saben mucho, tienen que demostrarme en la práctica. El que no viene, pues es un sabio que aprende solo, lo que responde. Si nosotros miramos la superficie blanda que están en esta primera región, observaremos a esta zona que se llama la región glútea. Entonces, igual como hemos estudiado la región deltoidea, la región pectoral, etc., las regiones del miembro inferior comienzan con la inervación sensitiva. Entonces, la piel de la región glútea es una piel que tiene ciertas características, ¿no? Tiene mucha sensibilidad. Yo creo que alguien le ponga una aguja aquí y esté contento, ¿no? Ven la aguja, ya van a gritar porque le van a poner una inyección intramuscular. Pero también es asiento de múltiples traumatismos de la región glútea, porque se puede dañar en un traumatismo, por ejemplo, una caída, un impacto, se puede dañar la salida de los nervios profundos, como el nervio ciático, como el nervio del cuadrado femoral. Entonces la piel lo voy a dividir en regiones. Miren una región lateral que vemos aquí, en la cual vemos la parte superior en celeste, que es el nervio cutáneo femoral, el nervio cutáneo lateral, el hipogástrico, o sea, de la primera rama del plexo lumbar. Por delante de la salida del nervio, debo tener un lugar donde no hay sensibilidad, o no hay nervios importantes que lo van a dañar. Este es el lugar para colocar las inyecciones intramusculares en el cuadrante superolateral. Debajo tenemos una línea verde marcada por el nervio cutáneo femoral lateral y sus ramas posteriores, ¿no?, del nervio femoral. En la zona intermedia, que está aquí color lila, fucsia y rosado, tenemos a dos nervios. En la parte superior, a los nervios números superiores. ¿De dónde viene? Del plexo lumbar. Ramos posteriores de L1, L2, L3. Y debajo, vamos a mirar aquí, a los ramos turnos inferiores, nervio cutáneo femoral posterior, S2, S3. Dejando la zona medial, 1 para los nervios turnos medios
ramos posteriores, también de los tres primeros nervios sacros, el segundo, el 2, el 3, y la parte que corresponde al obturador, ramos cutáneos del nervio obturador, L2 a L3. Esa es la inervación sensitiva. Si nosotros sacamos la piel, entonces vamos a ver al tejido celular subcutáneo, la grasa de la región glútea. ¿Cómo vamos a dividir los parámetros para ubicar a los cuadrantes? Trazamos una línea en la cresta ilíaca. Siempre va a estar ahí la cresta ilíaca, no se va a mover. Otra línea transversal en el pliegue subglúteo. Una línea que pasa por la zona posterior del parte mayor y otra vertical en el surco interglúteo. Lo dividimos a las mitades de cada una y nos dan los cuadrantes superolateral, superomedial, inferomedial, inferolateral. Entonces tenemos que demarcar la región glútea porque no podemos dañar estos nervios sensibles. Si sacamos la grasa, nos quedamos con una aponeurosis que envuelve a la región glútea, aponeurosis glútea, que se fija en los huesos, se fija en la cresta ilíaca, se fija en el sacro, se fija en la cara posterior del ilíaco, en la siguiente ilíaca los ligamentos sangro-tuberosos, ¿no? Y corresponde también a las infecciones del músculo. Entonces, en la fase es inextensible. El músculo que se origina en los mismos lugares aparece aquí para ir un fascículo a esa trifurcación que les había dicho, la línea lateral de la trifurcación. Aquí una fibra del glúteo mayor, pero la mayor parte del músculo sigue esta superficie blanca que ven aquí, que se llama el tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata es un músculo en la porción superior, pero luego se transforma en una fascia nacarada resistente que toma el nombre de tracto iliotibial para ir a la tuberosidad de la tibia, cóndilo lateral de la tibia. Y algunas fibras pasarán a la zona medial para denominarse la cintilla iliotibial. Entonces, esto es importante que nosotros podamos reconocer, porque si me dicen ¿cuál es la función del músculo glúteo? Pues yo diría es un extensor. Es un extensor, o sea que va a extender la cadera, va a extender el fémur, lo va a llevar hacia atrás. Pero solamente son las fibras que van a la línea de trifurcación. Porque si yo tomo como punto de referencia el tracto iliotibial, pues estabiliza el muslo y contribuye a levantarse desde la posición sentada. Ustedes están sentados y ahorita se paran inmediatamente, es una acción muscular del glúteo mayor. Ayuda a mantener la articulación de la rodilla en extensión y además es un rotador lateral del músculo. Glúteo mayor, medio glúteo mayor. Glúteo elevado por el glúteo superior, arteria superior e inferior. Entonces vamos a encontrar que el glúteo inferior, el nervio glúteo inferior, ¿dónde lo encuentro? Por debajo del músculo piramidal. Este músculo piramidal. Ahí está el nervio glúteo inferior, vasos y nervios pudentos, arteria glútea inferior, nervio. Entonces, la irrigación, arteria glútea superior, por encima del piramidal, inferior por debajo, va a dar una rama, una anastomosis vascular. Primer músculo. El segundo músculo es el glúteo medial. Ya sabemos que está entre las dos líneas glúteas y a dónde va a ir, a la zona lateral, cara lateral del trocánter mayor. Es un músculo importante este glúteo medial porque nivela la pelvis. Usted puede caminar sin ningún problema porque sus dos glúteos medianos están actuando de forma simétrica. Pero si nosotros tenemos una lesión, el nervio glúteo superior, por ejemplo, una inyección mal puesta, dañó el nervio glúteo superior. ¿Qué va a originar? Una insuficiencia del glúteo mediano. O sea, un glúteo mediano va a funcionar correctamente y el otro va a estar con hipotrofia o atrofia. Entonces ya produce una marcha en desnivel, que se llama la marcha de tren de Lemberg.
¿ya? Busquen ahí en su celular, video, marcha de tren de Mercurio, presión del nervio glúteo superior y insuficiencia del glúteo mediano, para que vean cómo camina el paciente. Irrigación, la rama profunda de la arteria glútea superior. Función del músculo es un abductor, potente abductor, y rotación medial del músculo. Y aquí lo tenemos cortado el glúteo mediano debajo del glúteo menor. Ya sabemos que el glúteo menor está por delante de la línea núclea anterior y va al borde superior, perdón, a la cara anterior del trocánter mayor. Este músculo, pues, ahí hacia anterior va a tener fascículos que se van a unir también con esta superficie del glúteo mediano. Por lo tanto, la función es abductor de rotación del muslo con una flexión mínima que puede tener sobre la cara. Nervio glúteo superior, rama profunda de la glútea inferior, rama profunda inferior de la arteria glútea superior. Entonces, ya tenemos en el primer plano encontrar en el cadáver a los tres músculos glúteos y a todas sus arterias y nervios. ¿Qué hay en el plano profundo? Pues aquí ubico a este músculo, al músculo piriforme o piramidal. Por arriba, aquí está el nervio glúteo superior, arteria y vena glútea superior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Por debajo, el nervio ciático, lo que tiene el nervio ciático, vasos y nervios que corresponden al glúteo inferior y hacia adentro, aquí, por dentro del ligamento sacro tuberoso, a los vasos y nervios purentos. Muy bien, el músculo piramidal o piriforme ya sabemos que viene de la cara anterior del sacro, va al borde superior del trocánter mayor. Es un músculo rotador. Todos los profundos son rotadores laterales del muslo, pero además abducen al muslo cuando se encuentra flexionado, cuando se encuentra sentado. Arteria glútea superior y glútea inferior, ramos anteriores del plexo sacro, que segundo es el primer músculo. Luego tengo que darme cuenta aquí que existe un pequeño tendón. Este tendón que está un poquito blanco, nacarado, ese es el tendón del obturador interno. ¿Dónde se origina el obturador interno? En la cara interna del agujero obturador, membrana de la arteria obturatriz. Ahí está, toda su periferia está del agujero obturador de esta membrana. ¿Y a dónde va? A la zona medial del trocánter mayor. En una fosa que se llama la fosa trocantérica, antiguamente conocida como fosa distal del trocánter mayor. Ahí va el músculo obturador interno. ¿Y quién está en el fondo? Si nosotros levantamos este tendón, ahí estará el obturador externo. Entonces el obturador externo está detrás de este músculo, que son músculos importantes para la rotación lateral y también para la abducción. Ahora, si yo miro este tendón nacarado, ¿qué hay por encima? Otros músculos pequeñitos. Arriba el gémino superior, abajo el gémino inferior. El gémino superior yo ya sé que nace en la espina isquiática. El gémino inferior se origina en la profundidad isquiática, que son rotadores laterales y abductores del muslo, que estabilizan también la articulación coxofemoral. Y aquí tenemos a un músculo que ya está por debajo, que se llama el cuadrado femoral. Entonces el cuadrado femoral ya sabemos que nace de la cara lateral de la tortuosidad isquiática y se va también a la zona trocantérica o intertrocantérica, de la parte más inferior de la zona proximal del fémur. Es un músculo también rotador lateral que estabiliza la articulación, podríamos llamar así, presiona la cabeza del fémur sobre la cintura. Muy bien, entonces nervio del cuadrado femoral, el plexo lumbar, el cinco, es el. Muy bien, estos son los músculos profundos. ¿Qué más nos interesa observar aquí? Esta anastomosis cruciforme en la cara posterior de la cadera, de la articulación coxofemoral. ¿Qué tenemos aquí? Ramas verticales y ramas horizontales de la cruz. Por la rama horizontal superior está esta rama descendente
de la arteria glútea inferior. Y por abajo la rama ascendente de la primera arteria perforante, rama de la femoral profunda,